Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor y le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraban las rocas ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: «¿Qué haces aquí, Elías?». Y él respondió: «Ardo en el celo por el Señor, Dios del universo, porque los hijos de Israel han abandonado tu alianza, derribado tus altares y pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para arrebatármela». Le dijo el Señor: «Vuelve a tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel, a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Bel-Mejolá». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente, ten ánimo. Espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Brilláis como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo continuó Jesús diciendo a sus discípulos: «Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio». Palabra del Señor. Contrariamente a lo que había ocurrido en el monte Sinaí, donde Dios se manifiesta por medio de truenos, relámpagos, fuego, terremotos, etc., cuando el profeta Elías tiene una manifestación del Señor, no es por medio de estos fenómenos imponentes, sino por medio de una brisa suave. Anuncio de cómo va a ser el Señor, que no voceará ni gritará por las calles, sino que dirá: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y efectivamente,
El Señor habló entonces y sigue hablando hoy por medio de su Iglesia y sigue pregonando la verdad para quien quiera escucharla. No impuso a nadie nada entonces por la fuerza, invitó a la conversión y hoy tampoco impone nada a nadie por la fuerza, pero sigue invitando a la conversión. Porque hoy, como en tiempos de Elías, que se dolía porque Israel había abandonado la alianza del Señor, hoy también nos encontramos con que nuestro mundo ha tomado una deriva por la que da la espalda a Dios y lo pretende echar de su vida, cosa que evidentemente no se puede hacer porque Dios está y estará presente en todas partes. Pero lo que sí logran es que la gente no le quiera, no le agradezca, no le dé culto. Hemos comenzado el lunes la lectura del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y posteriores que contienen lo que se ha dado en llamar el Sermón del Monte. Jesús se sube a un monte donde va a enseñar a sus discípulos. Igual que Moisés subió al monte Sinaí a recibir la legislación de Dios, los mandamientos del Señor. Aquí Jesús, conscientemente, desde el monte, va a enseñar y va a hacerlo con una autoridad que jamás nadie se ha arrogado fuera de él. Hemos escuchado ya un par de veces cómo Jesús, comentando mandamientos, dice: habéis oído que se dijo, es decir, lo que se había mandado en el Sinaí, pero yo os digo. ¿Qué hace? ¿Jesús cambia los mandamientos? No. De manera consciente Jesús ha dicho, lo hemos escuchado uno de estos días pasados: no he venido a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Es decir, llevar hasta las últimas consecuencias la voluntad de Dios. Y por eso va a ir haciendo el comentario de diversos mandamientos para que lleguemos hasta el final. Porque los mandamientos del Sinaí, los 10 mandamientos, tal como los conocemos, son, diríamos, los mínimos que se exigen al hombre en su comportamiento para con Dios y para con los demás. Pero es evidente que con no robar y no matar, como dicen algunos, no se está cumpliendo toda la voluntad de Dios, ni muchísimo menos. Ni se está teniendo la conducta fraternal adecuada para convivir entre nosotros. Esos, diríamos, son los mínimos, no hacer daño al otro. Pero de ahí a amarnos como Cristo nos ama, hay todavía una enorme distancia. Y esto es lo que Jesús quiere ayudarnos a comprender y a vivir. Comenzó ese Sermón del Monte con la proclamación de dónde está la verdadera felicidad, dónde va a estar, mejor dicho, porque Jesús habla en plural. Serán dichosos, bienaventurados, felices, serán. Hoy quizá lloran, pero serán consolados. Hoy quizá tienen hambre y sed de justicia, de santidad, pero serán hartos, y así sucesivamente. Son los caminos de encuentro y de búsqueda de la felicidad que son contrarios totalmente al espíritu del mundo. Por eso el mundo no lo entiende. Y nosotros tampoco, si no vivimos según el espíritu del Señor. Necesitamos tener verdadera fe en que la palabra de Dios es la definitiva, es la verdad, para que nos convenzamos de que efectivamente tenemos que escucharle y con mucha atención. Jesús habla en todo este tiempo con la autoridad de un legislador que no es otro que Dios. Solo Jesús se atreve a decir: pero yo os digo. Ha hecho ahí unos cambios, no para quitar nada, sino para añadir o para elevar más el listón de lo que se nos quiere decir.
Pues bien, hoy se refiere al sexto mandamiento. Como en tiempos de Elías, este mandamiento es uno de los que más está olvidado y de los que más contra los que más se peca. Parece ser que el ser humano de nuestro tiempo ha dicho a Dios: tú cállate, que no sabes de qué hablas. Yo sé qué es lo que hay que hacer. Y entonces, sencillamente, no se le hace caso, sin más. Incluso se dictan leyes en contra de lo que Dios ha dicho, porque se quieren pretender tener derechos que ciertamente en el lenguaje de Dios no existen. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el pecado comienza no cuando hay una acción deshonesta, sino cuando esa acción ya la has concebido en tu corazón. Desde ese momento que libremente y conscientemente consientes el deseo de lo que vas a hacer, ya estás cometiendo el pecado. ¿Por qué? En una ocasión en que a Jesús le habían planteado un problema con los alimentos que consideraban impuros, Jesús va a decir: no digáis tonterías, los alimentos van a parar al estómago y después de digeridos van a la letrina. No son los alimentos los que hacen impuro al hombre. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro de un corazón malo salen los malos deseos, los crímenes, los robos, etcétera, etcétera. Ahí dentro es donde se cuece el asunto, aquí dentro. Y por eso es ahí dentro donde hay que purificar. Es en nuestro interior, en nuestro corazón, donde tenemos que luchar contra el pecado. Porque cualquier pecado primero se ha incubado en nuestro corazón. Una crítica, por ejemplo, o una calumnia, primero ha nacido como un juicio que se ha hecho en el corazón. Y después ese juicio se manifiesta de palabra al exterior. Pero ya ha comenzado el pecado dentro. Por eso Jesús siempre va a la raíz y nos dirá: no juzguéis, porque el que juzgue será condenado. No juzguéis, no consintáis malos deseos, etcétera, porque todo eso es lo que se deja nacer en el corazón y que después tiene las consecuencias que tiene. Y por eso nos invita a luchar contra el pecado de manera radical. De manera radical. Si tu ojo derecho te escandaliza, si tu mano derecha te escandaliza, es decir, si hay algo en tu vida que te es ocasión de pecado, corta con ello. Evidentemente Jesús no está invitando a amputarse ningún miembro del cuerpo. El respeto a la salud y al cuerpo, evidentemente no están de acuerdo con eso. Lo que está queriendo decir es que son cosas, situaciones, personas con las que hay que cortar radicalmente porque me están sirviendo de ocasión de pecado. Hoy, si viviera Jesús hoy, pues a lo mejor hacía alusión, qué sé yo, a situaciones o cosas que están siendo ocasión de pecado, como son lugares, sitios, uso de las redes informáticas, etcétera, etcétera. A lo mejor hay cosas con las que hay que cortar para que pueda yo seguir con fidelidad al Señor. Y es evidente que Jesús no está predicándonos una moral laxa, es decir, sin exigencias, que es lo que parece mucha gente entender hoy. Nada. Dios es misericordioso y no pasa nada, aunque pequemos. No, cuidado. No saquemos consecuencias que no se desprenden en absoluto del Evangelio. ¿Que es misericordioso? Sí, y mucho más de lo que nos podamos imaginar, pero con aquellos que reconocen su pecado y quieren cambiar. Para los que se enquistan y se endurecen en el pecado, lo que queda es lo que escuchábamos el otro día.
la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra los que no quieren reconocer el señorío de la palabra de Dios, los que no quieren de ninguna manera someterse a Él. Y entonces para ellos queda la gehenna, la condenación. Es importante, por lo tanto, que no olvidemos que Jesús habla de un camino que conduce al reino de los cielos que es estrecho, mientras que ancho y cómodo es el camino que conduce a la perdición. Jesús no ha venido a condenar, sino a salvar, y por eso lo fundamental de nuestra fe es creer con todas las consecuencias que lo que nos dice Jesús es para nuestra salvación. También esas cosas que nos pueden resultar antipáticas o en contra de nuestros deseos, pero es que eso es lo que nos salva, como evidentemente el amor humano lo que lo salva no es el egoísmo de te uso mientras me vienes bien y luego te tiro fuera. Eso de amor no tiene nada. Y Jesús lo desenmascara. Eso no es el amor. El amor es otra cosa y que lleva mucha carga de sacrificio de uno mismo. Por eso no es una opción en absoluto para el que pretende amar hacer otra cosa que la que hace Cristo. Entregar la vida por aquellos a quienes ama.